Ya. Bueno, entonces, nuestro servicio del día de hoy, hay que empezar orando para que Dios nos ayude. Y porque es bien importante orar. La oración cambia las cosas. Y acuérdense que tenemos una responsabilidad con Dios, ¿verdad? Y hay que seguir siendo fieles, echándole ganas. Las cosas hay veces que se ponen difíciles, se ponen duras, pero de todos modos, a pesar de que podemos nosotros batallar y todo eso, hay otros que están entregados en el pecado, que a gusto andan en el fútbol, a gusto andan cerveceando, a gusto están en la casa y no quieren reunirse, pero al final de cuentas ellos van a perder. Entonces, ¿de qué les sirve que sean la mayoría que están allá afuera y nosotros la minoría aquí adentro? Si ellos de todos modos un día van a perder. Y si no se arrepienten y aceptan a Cristo, pues al infierno para toda la eternidad. Entonces, sabiendo eso, pues seguimos adelante mejor nosotros. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a orar y le voy a pedir a Chuy que ore para que Dios esté con nosotros. Gracias, Señor, que nos permites otra vez reunirnos aquí. Señor, también damos gracias por darnos un día más de vida. Señor, te pedimos que estés tú aquí a través de la predicación, a través de la clase, a través de lo que se hable de aquí, a través de los cantos. Señor, que seas tú quien nos habla. Señor, también que abras nuestro corazón para poder entender lo que nos vas a decir a través de las predicaciones, a través de las clases. Señor, también te pedimos por la salud de todos y cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos por Daniel, te pedimos por mis papás, te pedimos por la obra de Copala, te pedimos por este lugar, te pedimos por los pastores también de este lugar, te pedimos también por el lugar que nos podemos reunir los jueves. Señor, también te damos gracias por dejarnos trabajar esta semana que pasó. También te pedimos que nos ayudes en nuestro trabajo, en nuestros carros. Señor, también te pedimos por las personas que están pasando por alguna situación. Señor, que les ayudes, que les des fuerza, que les des paciencia, para que pronto puedan salir por la situación que están pasando. Señor, si así es tu voluntad. Señor, nosotros todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a tener un canto con Edra. Bueno, venimos todos, si se pueden poner de pie. Vamos a estar en himno 635.
ganas, seguimos igual, ¿verdad? Haciendo las cosas que estamos haciendo, y ya vienen los días un poquito mejores, acuérdense, los días donde más solecito, entonces vamos a aprovecharlos para invitar gente, ir a repartir folletos, y hay que seguir orando. Hay que seguir orando por el ministerio, hay que seguir orando por la salud de todos, hay que seguir orando por las cosas, por Opala, por la iglesia. Entonces hay que seguir orando por todas las cosas esas, bien importante, amén. Amén. El diablo lo que quiere es que no se siga hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que él quiere. Pero bueno, nosotros sabemos todo eso, así que vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios. Amén. ¿Alguien tiene un versículo? Oh, Leo. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Isaías 41, ¿alguien más? Entonces, Bienvenido todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. bienvenido. No, venir, dice, ¿no? Oh, Venir. Pero casi por ahí va, ¿verdad? Bienvenido, venir. Pues casi es lo mismo, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la por gracia sois salvos en medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces ahí quedó. ¿Alguien tiene una acción de gracias que quiera dar gracias? Oh, mi esposa. Yo les quiero dar gracias a Dios porque ahora Dios le ha permitido a Leo cumplir 17 años, y también porque nos permitió ir a Sunnyside el viernes y regresar bien. Ahí está, ¿verdad? Bien importante dar gracias a Dios. Dios le permitió a mi señora a ir para allá la baby shower, ¿verdad? Allá con el pastor Raúl. ¿No? Ok. Despedida de soltera. Despedida de soltera, ahí, sí. Leo. Yo quiero dar gracias a Dios porque hoy es mi cumpleaños. Por la gracia de Dios, Él me ha dejado vivir 17 años. Le quiero dar gracias a Dios por eso, que me ha dado vida. Y también quiero dar gracias a Dios porque nos ha dejado reunirnos aquí un domingo más y nos ha guardado durante la semana. Ahí está, 17 años, ¿verdad? 17 años. Imagínense, le decía al Leo que hay veces que uno quiere que los hijos vayan creciendo, ¿verdad? Pero la cosa es que nuestros padres se van haciendo más viejitos, ¿verdad? Por un lado vamos creciendo, sí, está bien, otro añito, y por otro lado, vamos a apachurrar. Entonces, ya diría Pablo, no sé qué escoger, ¿verdad? Porque por un lado los papás de uno más cansados, más viejitos, y y por otro lado, pues sí, uno quiere que los hijos crezcan, ¿verdad? Amén. Pero ahí está, una de dos. Así que si uno quiere que los hijos crezcan, acá los papás son más para abajo, ¿verdad? Entonces, nomás tenemos un tiempo en la vida, tenemos un puro tiempo en la vida, y a ese hay que aprovecharlo, porque si no, pues pronto pasa la vida. Pronto pasa, ya cuando menos te acuerdes, puedes mirar para atrás y pues ya, se acabó, ¿verdad? Entonces ya no hicimos nada, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más, Jesús? Quiero dar gracias que Dios me ha dado un día más de vida. También quiero dar gracias que Dios me ha dado salud hasta hoy. También quiero dar gracias que me ha dejado llegar aquí. Y doy gracias que me ha quedado en mi trabajo y que me ha quedado en el camino, en el vehículo. También quiero dar gracias que me ha dejado conocerlo a través de las predicaciones, a través de
palabra de la Biblia. También quiero dar gracias por mis papás, mis hermanos. Amén. Ahí está, ¿verdad? Hay que dar gracias siempre a Dios en todo. Hay que dar gracias por el ministerio que Dios nos ha ayudado. Y por la iglesia en Copala, ¿verdad? Cómo Dios nos permitió empezar la iglesia junto con los demás pastores, ¿verdad? Con el pastor pastor Aro, el pastor Raúl, el pastor Espinosa, ¿verdad? Y el pastor Abraham ahorita, pues él ya está ahorita. Entonces, pues ahí van las cosas, hay que seguir apoyando y todo eso y pues, pidiéndole que Dios nos dé gracia, amén. Amén. Bueno, vamos a tener otro himno con él. Bueno, ya hasta el himno 280. Entonces ahí quedó. Vamos a estar en la escuela dominical en estos momentos y luego vamos a tener la predicación. ¿Puedes traerme un vaso de agua? Entonces vamos a estar en el libro de Hechos para la escuela dominical. En el libro de Hechos para la escuela dominical. Amén. Hechos capítulo 2. Hechos 2, vamos a estar hablando acerca de qué es lo que pasó
en el Pentecostés. ¿Qué es lo que pasó en el Pentecostés? El día de Pentecostés en Hechos 2 era una fiesta o un día festivo judío en el cual sucedieron unos eventos trascendentales, o sea, unos eventos que pasaron ahí en Hechos capítulo 2. Acuérdense que era una fiesta judía y habían venido de todos lados, ¿se acuerdan? Amén. Ahí dice, ¿alguien lo puede leer? Desde el 2:1. Y yo les digo cuando se pare. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí por ahorita, ahorita le sigues. Fíjense una cosa que ahorita estoy mirando ahí que dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y luego fíjense lo que dice, según el Espíritu les daba que ¿qué? Hablasen. Que hablasen. ¿Sí ven? Que hablasen. Como hablar, pues. No hacerle de otra manera, sino hablar. ¿Sí entendemos? Ahora, fíjense lo que es el 5. Léele el 5. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. En su propia lengua, también ahí pongan mucho cuidado. Y este estruendo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego dice, medos, partos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, y en Frigia, en Pigelia, y estaban todos ahí. Todos estaban ahí reunidos de todas las naciones y tenían un día festivo judío. Entonces todos estaban reunidos ahí, un montón de personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es entonces lo que pasó? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que pasaron tres cosas. ¿Ok? Tres cosas. Uno, algunos eventos únicos. Dos, algunos eventos transitorios. Y tres, algunos eventos repetibles. Entonces, esos son lo que pasó en Hechos capítulo 2. Algunos hechos únicos, algunos hechos transitorios y algunos hechos repetibles. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Amén. Entonces, vamos a empezar. A ver, díganme los tres. Eventos transitorios, eventos únicos y eventos repetibles. Exactamente, esos son los tres eventos entonces que pasaron, porque es bien importante entender todo este asunto. Vamos a empezar con el primer evento, los eventos únicos. ¿Cuál es el evento único que pasó ahí?
¿Cuál es el evento único que pasó ahí? Para esto vamos a ir a Juan 7:39. Juan 7:39. Juan 7:39. Juan 7:39. Fíjense con lo que dice ahí la Biblia. El que lo puede leer, léale. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. En él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí está, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, Cristo no había sido todavía glorificado, entonces por eso es que el Espíritu Santo no había sido enviado. Pero una vez que Cristo haya sido glorificado, dice en San Juan 16:7, fíjense lo que dice. 16:7, fíjense, dice, pero yo os digo la verdad, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí está. Dice, porque si no me fuere, el Consolador no vendría, y vosotros, dice, a vosotros, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, os lo enviaré, dice. Entonces, Cristo, el primer evento único, o los eventos únicos, pero el primero, vemos que Cristo envió, ¿quién? Al Espíritu Santo, exactamente. Entonces, Cristo envió al Espíritu Santo. Ahí estamos viendo un hecho único. Un hecho único, o sea, no es el único solamente, pero estamos viendo los hechos únicos. Entonces, o los eventos únicos. Entonces, Cristo vemos que dijo él, ¿sabes qué? Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no viene. Entonces, una de las cosas que pasó en Hechos 2 es que Cristo envió el Espíritu Santo. Una vez que él fue glorificado, una vez que él se fue, él envió al Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Okay, evento número 2, único. El Padre autentificó la iglesia que Cristo estableció. Entonces el primer hecho fue que Cristo envió ¿quién? Al Espíritu Santo, exactamente. El hecho número 2 fue que el Padre autentificó la iglesia que Cristo había establecido. ¿Ok? Entonces, el hecho número 2 es que Cristo, el Padre, autentificó la iglesia. ¿Ok? Acuérdense que siempre en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando el tabernáculo se terminó, ¿qué es lo que pasaba cuando Dios aceptaba lo que fue hecho? Se llenaba de su presencia. Exactamente, se llenaba de su presencia. Así es como el Padre autentificaba las cosas que Él recibía. Por ejemplo, vamos a leer en Éxodo 40. Alguien léale, Éxodo 40, 33 y 34. Éxodo 40, 33 y 34. Dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión
y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ahí está, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Acuérdense que dice, así acabó Moisés la obra. Moisés entonces acabó la obra, y entonces dice, y una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Eso era la señal que Dios estaba aceptando lo que Moisés hizo, en este caso el tabernáculo. Entonces, cuando Dios aceptaba las cosas, dice ahí, y la gloria de Jehová se llenó, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. O sea, como diciendo, acepto lo que estás haciendo, acepto lo que hiciste, que yo te mandé que hicieras, lo acepto, y llenó ahí. Entonces, otra de las cosas también, no nomás el tabernáculo, pero acuérdense que también el templo de Salomón también le pasó lo mismo. Fíjense lo que dice en Segunda de Crónicas 7:1. Segunda Crónicas 7:1, el que lo lea, el que lo haya y lo puede leer. Si ustedes se fijan, siempre va a decir, y llenó. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Ahí está, y la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces, así era cuando Dios les mandó a hacer el templo, ¿verdad? Entonces, el que viniera la gloria de Jehová y llenara el templo, eso era una señal que él estaba aceptando, ¿verdad? Como diciendo, esto es auténtico, mío, que yo lo mandé a hacer y que se está haciendo como yo digo, entonces es auténtico mío. O sea, recibía pues él, como quien dice. Entonces, ahora, en Hechos 2, es exactamente lo que está pasando. Fíjense lo que dice ahí en Hechos 2, 1-4. Exactamente lo mismo. Acuérdense, una de las cosas que miramos es que dice, y llenó. Y llenó, dice. Hechos 2, 1-4. El que lo tenga lo puede leer. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hasta ahí, por cuestión de tiempo, dice, el cual, ¿qué? Llenó toda la casa donde estaban sentados. Por eso es que les digo, tanto el tabernáculo quedó lleno de la presencia de Dios, tanto el templo quedó lleno de la presencia de Dios, tanto la iglesia en el Nuevo Testamento quedó llena de la presencia de Dios, y también el templo milenario que se va a hacer también va a quedar lleno de la presencia de Dios. Entonces, cuando ahora la iglesia no es que nace allí en Hechos, ¿ok? La iglesia no es que nace en Hechos, sino que la iglesia nació acá con Cristo. Cristo la fundó, pero cuando el Padre en Hechos 2, lo que el Padre es que la autentificó. O sea que haz de cuenta que llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces cuando la llenó de su gloria, la estaba autentificando, como diciendo, esta es la verdadera. Cristo la había fundado, Cristo la había empezado, pero ahora estaba siendo auténtica, reconocida por el Padre, ¿verdad? Al mandar al Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Okay. Exactamente como cuando Moisés hizo el tabernáculo y luego después Dios llenó de su presencia, como diciendo, esto es real, esto lo reconozco y está bien delante de mis ojos, así como hizo el tabernáculo, así como Salomón hizo el templo, así como también el templo milenario va a ser igual. Entonces aquí tenemos la iglesia también, que está siendo auténtica por el Espíritu Santo. ¿Sí entendemos eso? Amen. Por eso es que se llenó de todo lo que estaba lleno. Ok,
Ok, entonces, ahora sí ya entendimos el hecho, uno de los hechos únicos. Acuérdense, el primero, Cristo envía el Espíritu Santo. El segundo, el Padre autentificó la iglesia. ¿Cómo la autentificó? A ver, ¿alguien? Llenando todos con su Espíritu Santo. Llenando todo ahí con de la gloria de Dios, con el Espíritu Santo, como diciendo, está bien, ¿verdad? O sea, lleno todo. Entonces, el tercer evento único, el Espíritu Santo asumió la administración de las iglesias del Señor. ¿Ok? O sea que ahora dice, esta es una de las razones por las que no nos convenía que el Señor Jesucristo se fuera para regresar al Padre, ya que mientras permaneciera en la tierra, Él estaría limitado físicamente y solo podría liderar una iglesia a la vez. Ahora, a través del Espíritu Santo, Él es la cabeza de todas las iglesias testamentarias en todos lados. Entonces, el tercer hecho, ¿verdad? Único, acuérdense que estamos hablando de los tres hechos únicos de Pentecostés. El tercer hecho único es Cristo, el Espíritu Santo tomó la administración de las iglesias, ¿verdad? Tomó la administración de las iglesias. Ahora, por eso dijo Cristo que nos convenía que Él se fuera, ¿verdad? Que nos convenía que Él se fuera porque si Cristo no se iba, Él iba a ser cabeza de ¿cuántas iglesias? Una. De una nomás. ¿Él iba a poder ser cabeza de unos miles de iglesias? No, ¿verdad? Entonces para eso Él se tenía que ir y venir el Espíritu Santo para que por medio del Espíritu Santo, ahora sí Cristo fuera la cabeza de todas las iglesias. Entonces por eso es que viene el Espíritu Santo y por eso cuando Él dice, no me acuerdo dónde está el pasaje, cuando dice, Él enviará otro consolador, no os dejaré vendré a vosotros todavía un poco, dice, me quedo vosotros con ese. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En el 14:16, San Juan 14:16. San Juan 14:16, léanlo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí está. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahora, cuando dice la palabra de Dios, otro consolador, está hablando del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Cristo también era consolador, ¿sí o no? Amén. Sí, era consolador, ya lo miramos. Por eso él también decía, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas está. Entonces, Cristo también es un consolador. Ahora, el Padre también es otro consolador. Dice él, el Padre de toda consolación. O sea, también es un consolador. Cristo también es un consolador. Por eso es que él también dice, y os dará otro consolador. O sea, ahora no yo, pero va a haber otro consolador, igual como yo, pero otro. Entonces, entonces ahora el Espíritu Santo iba a venir, ¿verdad? Y ahora Cristo iba a ser la cabeza de todas las iglesias, pero por medio del Espíritu Santo. Así que ahora el Espíritu Santo es el administrador, por así decirlo, de todas las iglesias. O sea, es Cristo, pero a través del Espíritu Santo. Porque ahora, por medio del Espíritu Santo, Él puede estar en todos lugares. ¿Ok? En todos lugares. Y antes, Cristo estaba limitado por su cuerpo. ¿Ok? O sea, Él nomás podía ser cabeza de una iglesia, ¿verdad? Por cuestión de que estaba en el cuerpo. Pero como ya se fue y envió el Espíritu Santo, ahora sí el Espíritu Santo está por todos lados. Ahora como administrador de las iglesias. Entonces ahora Cristo puede ser la cabeza de todas las iglesias por medio del Espíritu Santo. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Por eso es que dice Cristo, dice, les conviene que yo me vaya. Porque si no, nomás voy a estar como diciendo en una iglesia. Entonces al irme, dice, voy a enviar a otro igual que yo, pero ahora sí va a estar Él por todos lados. Entonces por eso es que les conviene que me vaya para yo ser la cabeza de todas las iglesias
pero de todas. ¿Hasta ahí entendemos? Amén. Entonces, esos fueron los 3 hechos únicos que están pasando o pasaron en el Pentecostés, en el capítulo 2. Son los hechos únicos. Ahora, letra B, los eventos transitorios. ¿Cuáles son los eventos transitorios? Eventos transitorios. Esta fue la milagrosa capacitación. Uno de los eventos transitorios del Pentecostés, ¿verdad? Fue de que a los discípulos se les dio la capacidad, por así decirlo, dejen la nota aquí, se les dio la capacidad de hablar en otras diferentes lenguas, como lo miramos. Por eso les dije hace ratito que lo miraban un poquito, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cuáles son los hechos transitorios? Los hechos transitorios en Pentecostés son los milagros, por así decirlo, de tomar agua con veneno. De hecho, estamos aquí. Vamos a 16, Marcos 16. Ahí están todos los hechos transitorios que pasaron. El que lo tenga lo puede leer. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí están. Ok, ahí están. Entonces, haz de cuenta que todos estos dones son transitorios. ¿Qué quiere decir? Que son temporales, por así decirlo. Ok, son como temporales, cosas que iban a ser temporales por cuestiones de que iban a ser la mayoría señales. Ok, entonces dijimos, ¿quiénes son los que pedían señales? Los judíos. Los judíos, exactamente. ¿Y para quién eran las señales? Para los judíos. Para los judíos también. O sea, el judío en aquel tiempo que no estaba la palabra de Dios, ellos son los que decían, bueno, si necesito una señal para creer que el mensaje es de Dios, así que ellos pedían señales. El mensaje de Dios debería de llevar una señal. Tanto el hombre de Dios llevaba una señal, y esos señales eran algunos de estos dones. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, acuérdense, los eventos transitorios que fueron temporales, que pasaron, que se usaban de señal, tanto al mensaje de Dios, tanto al hombre de Dios, eran estos dones temporales. Por ejemplo, si yo decía, bueno, yo soy un apóstol, entonces los judíos iban a decir, a ver, ¿cuáles son tus señales? No, pues mira, denme veneno para que vean, ¿verdad? Denme veneno y ya. Y no me pasaba nada. ¿Por qué? Porque yo necesitaba veneno o una señal para decir, ¿sí ves? O sea, yo soy de parte de Dios. El mensaje que te estoy dando es también de parte de Dios. Así que todos esos dones eran como señales para alcanzar al pueblo judío, porque ellos son los que pedían señales. Pero esas mismas lenguas también eran señales para los judíos, para que ellos entendieran que el Señor también quería salvar a los gentiles. Por ejemplo, vamos a Hechos 10, vamos a Hechos 10. Hechos 10, 46. El que lo tenga lo puede leer. Porque los oídos que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, Léele desde el 44 si quieren. mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían.
el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahí está. Entonces, fíjense, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes eran? Judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahí les va. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, aquí, ¿quiénes son los que están hablando las lenguas? Familia de Cornelio. La familia de Cornelio, acuérdense. Entonces, están hablando ellos en lenguas. ¿Por qué? Porque eso era una señal para los judíos que habían sido incrédulos, pero ahora que habían sido salvos, y ellos mismos están atónitos diciendo, pues cómo los gentiles, ¿verdad? Están siendo salvos, están recibiendo el Espíritu Santo, ahora están hablando en lenguas. Entonces eso era una señal para decirles a ellos que también Dios quería salvar a los gentiles. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces ese era el propósito de que ellos estaban hablando en lenguas. Eso era el propósito, porque las lenguas eran una señal a los judíos. Entonces ahora los judíos están viendo esa señal que Dios está también salvando a los gentiles, ¿verdad? Entonces, por medio de esa señal que están haciendo ellos, hablando en otras lenguas extranjeras, ¿verdad? Otras lenguas, idiomas. Entonces, esa era una señal para los judíos que estaban ahí. Ya, cálmate ya. Entonces, para los judíos, ve allá a hacer eso. Entonces, era una señal. Y al ver los judíos que eso había pasado, entonces dijeron, verdaderamente, entonces Dios está salvando también a los gentiles. De hecho, hasta Pedro, ¿se acuerdan que no se quería pasar a la casa de Cornelio? También él no quería pasarse, pero ya un ángel ya se había pasado. Entonces, hasta Pedro también, como quien dice, él no quería tener comunión con los gentiles, como quien dice. Pero entonces, cuando él empieza a predicar el evangelio, ellos creen, entonces el Espíritu Santo viene sobre ellos y ellos empiezan a hablar en otras lenguas, idiomas, otras lenguas extranjeras. Entonces eso era una señal que Dios quería salvar también a los gentiles. ¿Entendemos? Entonces esos eran como unas señales, porque con eso Dios le estaba dando a entender a los gentiles, como quien dice, a los judíos le estaba diciendo, ¿sabes qué? También quiero que ellos sean salvos. Y te voy a dar una señal. Entonces hablaban en otras lenguas. Esa era una señal. Pero acuérdense, como dijimos, esos eventos eran, ¿cómo se llaman? Transitorios, que iban a pasar, que iban a ser temporales. ¿Por qué? Porque, acuérdate, las señales ya no se iban a ocupar más después. Porque ya Dios estaba pensando en la terminación de la palabra de Dios. Por eso dice ahí en 1 de Corintios, vamos ahí a 1 de Corintios. 1 de Corintios 13. 1 de Corintios 13. 10, Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahí está, más cuando venga lo perfecto. ¿Quién era lo perfecto? Palabra. La palabra de Dios, la Biblia. Cuando venga lo perfecto, o sea, cuando la Biblia esté terminada. Entonces, aquí vemos algo bien interesante. Los católicos dicen
que fue el Papa Damaso I el que les dijo, estos son los libros. No, eso es mentira. Eso es completamente mentira, porque ya en el siglo II ya teníamos nosotros la Biblia. Para el siglo II ya estaba la Biblia completada. De hecho, bueno, la Biblia, acuérdense que decimos completada porque haz de cuenta que no estaba junta, pero la Biblia estaba desde las cartas, porque en realidad el Señor usó a los apóstoles para hacer la palabra de Dios, o sea, ya estaba ahí. Entonces ya estaba ahí la palabra de Dios, la carta de Tesalonicenses, Colosenses y todo eso ya estaban. Pero aquí vemos que Dios ya tenía en su mente que la palabra de Dios se iba a terminar, o que iba a ser terminada, ya la tenía en la mente el Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Ya la tenía en la mente, por eso dice, cuando se acabe, entonces ya lo que es en parte, ya no vamos a poner tanto énfasis en lo que es en parte, sino ya vamos a conocer todas las cosas, dice Primera de Juan. Y si ya íbamos a conocer todas las cosas, ¿por medio de quién? De la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces nosotros conocemos todas las cosas por la palabra de Dios. Pues es lo que dice Primera de Juan. Ahora conocemos todas las cosas. Ahora, Pablo hablaba de lo que es en parte. Pero el Señor ya aquí nos está diciendo, cuando ya termine yo el canon, cuando yo termine ya el canon, entonces lo que es en parte se acabará. Por eso dice, mas cuando venga lo perfecto, que es la palabra de Dios. No es el milenio, tampoco es la eternidad, sino es la palabra de Dios. Entonces, vemos ahí que todos estos hechos transitorios, ya los miramos ahí, todos esos los dones de señales, porque antes, como te digo, antes ocupaban señales. Imagínate que tú llegaras y diciendo, yo soy un apóstol, yo soy un profeta, y pues ¿cómo te vamos a creer que eres un profeta? Por las señales que vas a hacer, ¿verdad? Todas las señales que vas a hacer, de hecho vas a sanar, ¿verdad? Y acuérdate, cuando la gente tiene el don de sanar, no creas que va a orar por ti y luego te vas a ir recuperando poco a poquito. No, eso no existe. Cuando tú tienes el don de sanación, no existe de que tómate una pastilla, de que te vas a ir recuperando y llore por ti. No, el que tiene el don de sanación, en ese rato te sana y en ese rato quedas bien. Porque acuérdate, el don de sanación consistía de poder, ¿ok? Iba acompañado de fe, sí, pero consistía de poder. Entonces, si tú tienes el don de sanación, es porque tú tienes poder de parte de Dios para decirle, queda sano. Nada de que me voy recuperando, me voy a tomar. Vamos a poner que yo te diga, yo tengo el don de sanación, pero tómate unas pastillas para ver si te recuperas y luego al rato, en un mes vengo. No, nada de eso. El que tiene el don de sanación, en ese rato debe de sanar. ¿Y ahora quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? Nadie, exactamente. Nadie tiene el don ese de sanación. Ahora ahorita Dios ya no ocupa una persona para ir a sanar. Ahora Dios lo puede hacer él solo. O cuando oramos nosotros por alguien, nosotros podemos como ayudar a la oración, pues, ¿verdad? Que el Señor te sane. Ahora decimos si es tu voluntad. Pero antes el que tenía el don, nomás, ¿sabes qué? Levántate en el nombre de Cristo y ya. Como Pedro, ¿se acuerdan? En Hechos 3, cuando uno estaba cojo de una pata, imagínate, estaba cojo así, ocupaba la banqueta para ir caminando completo, porque estaba así cojo, de nacimiento. Y Pedro le dijo, ¿sabes qué? Levántate y camina. En ese rato su piel se hizo bien. Y no ocupó una recuperación. No, pues luego vengo, tengo el don, pero cómete unas pastillas, o voy con el doctor, pero voy a orar por ti porque tengo el don. No hay tal cosa. El que
tenía el don en ese rato. Por eso es que eran dones transitorios. Ahorita, si te comes veneno, ¿qué va a pasar? Te vas a morir. Aunque tú seas un verdadero cristiano. Si tú vas y luego le quieres decir a un montón de gente que tú predicas la palabra de Dios y que sabe qué, y te comes veneno, te vas a morir. ¿Por qué? Porque ese don era un don temporal, transitorio, como señal. Y ahorita ya no ocupas una señal. Ahorita está la palabra de Dios para decir, mira, aquí dice esto. Entonces te vas a morir. O si tú quieres caminar donde hay cocodrilos para decirle a la gente que tú tienes que tú tienes aquello, pues te van a comer. Como el pastor que llegó un musulmán y le dijo, a ver, si tú eres un pastor y Dios está contigo, dice, tómate este veneno, le dijo. Entonces él dice que ese mismo día el Espíritu Santo, dice el pastor, que ese mismo día el Espíritu Santo le dijo, alguien te va a querer asesinar, ¿verdad? Y cuando le dijo, hoy este día alguien te va a querer asesinar, entonces más en la mediodía llega el musulmán y le dice, tómate ese veneno a ver si es cierto. ¿Qué quería el musulmán? Matarlo, exactamente. Y si el pastor no supiera de la palabra de Dios, pues iba a comer el de ese, porque ahí dice. Ahora, si no entendiera el pastor que esos son dones transitorios, pues iba a morir. Es como cuando le dijo el diablo a Cristo, échate para abajo, ¿verdad? En cabo, tú eres el Hijo de Dios, ¿sí o no? No, pues sí. Entonces, échese para abajo. Pero Cristo le dijo, no, dice, porque yo no recibo órdenes tuyas. Aunque me puedo aventar si yo quiero, pero no recibo órdenes tuyas. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, bien importante conocer las cosas que son únicas en la palabra de Dios y las otras que son transitorias en la palabra de Dios. Entonces, todos estos hechos de sanación, de hablar en lenguas, de un montón de otras cosas que vemos ahí en Marcos, eran transitorios, eran temporales, porque eran señales para los judíos, y ellos son los que pedían señales, y Dios se las dio. Dios se las dio. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces ya entendemos las cosas que fueron transitorias. ¿Sí? Amén. Ok. Luego vamos a entrar un poquito más en detalle, pero por ahorita seguimos adelante. Entonces, número 3, o sea, inciso C, los eventos repetibles, o sea, las cosas que tú puedes hacer, los eventos repetibles que tú sí puedes hacer del Pentecostés. Los eventos repetibles que tú sí puedes hacer del Pentecostés. Acuérdate, hay eventos que fueron temporales que tú ya no puedes hacer. Pero hay eventos transitorios que tampoco tú puedes hacer y tampoco debes buscarlos. Hay eventos únicos que ya pasaron y esos fueron únicos. Ya no se van a volver a repetir. Pero tenemos los eventos repetibles que sí puedes. Evento número 1, ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 2:4, fíjense lo que dice. Hechos 2:4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Ok, entonces dice ahí Efesios 5:18, nos habla claramente que nosotros dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Léanle, Efesios 5:18.
va junto con Hechos capítulo 2, versículo 4. Efesios 5, 18. El que lo tenga, léale. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces sí podemos ser llenos del Espíritu Santo. Así como ellos de Hechos 2 fueron llenos del Espíritu Santo, la Biblia nos manda a nosotros que también busquemos el ser llenos del Espíritu Santo. Y eso también tiene que ver con estar llenos de la palabra de Dios. Entonces, número 2, a la iglesia se le dio el poder para testificar valientemente. Ahí dice en Hechos 1:8, el que lo tenga, léale, Hechos 1:8. Hechos 1:8. Mucho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está, y recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, aquí vemos en Hechos 2, como Pedro era un valientazo para predicar delante de la gente, ¿verdad? Cómo él ganó un montón de almas, cómo predicó fuertemente, sin miedo alguno, y se paró y predicó la palabra de Dios, y ganó un montón de gente valiente. ¿Por qué? Porque antes ¿se acuerdan cuando él andaba negando a Cristo? ¿Sí se acuerdan? Amén. Lo andaban negando, y no, yo no conozco al hombre, yo no estaba ahí, no, pues que yo no, y que esto y que aquello, y negando a Cristo, y el gallo cantando. Pero acá vemos ahora a un Pedro bien valiente. Vemos a un Pedro valiente, vemos a un Pedro hablando la palabra de Dios, vemos a un Pedro que se para por las cosas de Dios. Pero antes de eso lo miramos todo como frustrado, como con temor, como sin valentía, pues medio cobardón, pues. Pero ahora lo vemos bien valiente, hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vino el Espíritu Santo, los fortaleció, les dio ánimo que predicaran la palabra de Dios. Por eso es que un Pedro allá, y ahora un Pedro acá lo miramos diferente, predicándole a multitudes ahí. Entonces, eso sí lo podemos buscar nosotros. Y podemos ser valientes predicando la palabra de Dios, independientemente de quien le guste o no le guste. ¿Sí entendemos? O podemos nosotros pararnos por la verdad valientemente. Por ejemplo, el pastor Jan decía que nosotros tuviéramos cuidado de que tuviéramos cuidado de que podrían venir algunas ciertas versiones en tiempos futuros. Entonces esas versiones que están llegando, de las que él hablaba, ya están llegando. Hay cristianos, bueno, que se dicen ser cristianos, que están empezando a cambiar las versiones. Están empezando a cambiar versiones porque según ellos están baratas, según ellos sí se puede hacer eso, según ellos esto, y adulterando todo este asunto de la palabra de Dios, cuando el pastor Jan dijo claramente que nos mantuviéramos fieles. Amén. Amén. Entonces, nosotros nos podemos parar por la verdad. Hay veces que se van a pagar precios. A veces que se van a pagar precios. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si la persona que está predicando le gusta hacer eso? Entonces hay precios que se tienen que pagar. ¿Por qué? Por pararte firme. Hay precios que se van a pagar. Nosotros estamos firmes en la 1960, y si hay otros que quieren hacer lo que le venga en gana, pues que hagan eso.
pero nosotros no vamos a parar firmes. Así como el pastor Aro dijo, yo estoy firme en la versión que nos dejó el pastor Jan. El pastor Raúl también dijo, pónganse firmes, y por eso nos ponemos firmes, ¿verdad? Así que, como les digo, Pedro, ¿se acuerdan cuando negó a Cristo? ¿Verdad? Ay, yo no conozco a tal hombre, ¿verdad? Yo no conozco a esto, yo no conozco a aquello, y él se andaba escondiendo, ay, ¿qué dirán? ¿Y qué? Pero ahora vemos a un Pedro. Vamos a Hechos 2 para que vean. Vamos a un Pedro sin miedo. Esto les digo para qué, porque se van a levantar rumores. Se van a levantar rumores. Fíjense el 2.14, léanle el 2.14 para que ustedes vean. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahí está Pedro, hablando ahí a miles de gente. Miles de gentes hablando Pedro. Dice, ahora no tengo miedo, ahora tengo el poder del Espíritu Santo, ahora me paro por la verdad, ahora digo esto, aunque haya consecuencias, hay esto y aquello, esto y lo otro. Aunque se levanten predicadores que digan, ¿sabes qué? No les digas nada, no quiero que nadie sepa del engaño que estoy haciendo, aunque se levanten ese tipo de predicadores. Nosotros vamos a hablar la palabra de Dios y nos vamos a estar firmes en la 1960, aunque haya alguien que no les guste y sus intereses vayan en contra. Eso no nos interesa, nos interesa pararnos por la verdad, como se paró Pedro. Amén. Amén. Así que hay precios que se pagan. Pero Pedro, por un lado, lo miramos cobarde, porque uno en realidad, uno es cobarde cuando uno no se para por la verdad. Uno es cobarde cuando no se para por la verdad. El pastor Jan dijo bien claro, manténganse en la versión 60, ¿verdad? Y no se muevan de ahí. Pero imagínate, aquellos que dicen que vienen que conocen al pastor Jan y todo eso, pero mira lo que están haciendo, un montón de tonterías, cambiando versiones y todo eso. Imagínate, ¿eso está bien? Ellos no honran la memoria del pastor Jan. Oh, sí, que una lagrimita aquí, una lagrimita allá. Pero no honran la memoria. Pero, como les digo, se van a levantar todas estas cosas. Cuando nosotros nos paramos por la verdad, se levantan también dimes y diretes, para que estar preparados. Ya el pastor Aro ya sabe, el pastor Raúl ya sabe también todas estas cosas que están pasando, y ellos dijeron, párense firmes, y por eso nos paramos firmes. Amén. Amén. Así que el Espíritu Santo nos da fuerza, nos da valentía, como le dio a Pedro. Eso sí podemos buscarlo, porque son hechos repetibles. Número 3. Las almas eran salvas, bautizadas y agregadas a la iglesia. Dice, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿cierto? Hechos 2:41, fíjense lo que dice, y con eso terminamos. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí ves? Como 3,000 personas se añadieron. ¿Sabes por qué? Por la valentía que le dio el Espíritu Santo a Pedro. ¿Se acuerdan ustedes bien? ¿Se acuerdan cuando Pedro andaba de cobarde, no? Cuando negó al Señor. De hecho, andaba cooperando con el diablo. Andaba diciendo, Señor, que en ningún modo sea esto. Y lo andaba negando, lo andaba haciendo cobarde. Pero una vez que vino el Espíritu Santo con poder sobre Pedro, Pedro empezó a ser fuerte, empezó a ser valiente, predicó a multitudes, y consecuencia dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nomás por Pedro
pararse firme, lleno del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Por eso es que son eventos repetibles del Pentecostés, que nosotros sí podemos buscar ser llenos del Espíritu Santo, hablar con poder la palabra de Dios, y las almas se van a salvar, se van a bautizar y se van a agregar a la iglesia. Amén. Entonces, eso sí nosotros lo podemos buscar. El ser llenos del Espíritu Santo, hablar con de nuevo la palabra de Dios, porque tenemos poder de parte del Señor, ser valientes y pararnos por la verdad, pararnos por nuestra versión, como los demás pastores los están haciendo. Y mucho cuidado con este movimiento, mucho cuidado con este movimiento que anda. Imagínate, ahorita están dando una versión, al rato se les ocurre y dan otra, al rato se les ocurre y dan otra. ¿Y quiénes sufren? El pueblo de Dios. Amén. Entonces, mucho cuidado con eso, hay que pararnos firmes, como el pastor Jan dijo, como el pastor Aro dijo, como el pastor Raúl dijo, así que nosotros también, y con muchos otros pastores. Entonces, el pastor Venegas también, todos ellos. Entonces, hay que seguir adelante, hay que seguir siguiendo firmes. Pedro se paró firme y muchos se añadieron a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos paramos firmes, otras personas a otro lado también van a permanecer firmes. Si nosotros estamos firmes, también otros van a permanecer firmes. Así que, como dice la palabra de Dios, como dice el canto, firmes y adelante, ¿verdad? Huestes de la fe sin temor alguno, que el Señor nos vea. Amén. Amén. Así que bueno, vamos a agarrar unos 15 minutos para tener la predicación.